Hola, hoy vamos a empezar a hacer un repaso de sintaxis. Empezaremos desde el principio del principio para que nadie se pierda. Sabemos que todo nuestro lenguaje se organiza en textos como este que tenemos aquí y dentro de ese texto podemos encontrar diferentes oraciones, por ejemplo, esta que he señalado aquí abajo. Esas oraciones dependen todas de un mismo verbo. En esta oración podemos ver que el verbo es se pueden oír y a través del verbo podemos ver cómo dependen de él otros grupos de palabras. Dependiendo de qué palabra sea la importante en esos grupos, los llamaremos de una o de otra manera. Estos que he señalado en azul son los dos sintagmas preposicionales. Y este que señalo en verde todavía es un sintagma adverbial. Sí, hay sintagmas que, aunque en la definición de sintagma sea grupo de palabras, hay sintagmas que se constituyen solamente de una palabra. El primero de los sintagmas que vamos a ver es el sintagma nominal. En el sintagma nominal, el sustantivo es el núcleo del grupo de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las palabras que se encuentren en ese grupo dicen algo sobre ese sustantivo. Ese sustantivo puede ir acompañado, normalmente va acompañado por un determinante. Ya sabéis que los determinantes son el, la, los, un, aquella, aquel, etc. Esos determinantes dicen algo sobre este sustantivo. Por ejemplo, en este ejemplo, el rey. El determinante el nos dice algo sobre el sustantivo rey. Por tanto, sabemos que este grupo de palabras es un sintagma nominal. Además, a ese sustantivo le pueden acompañar diferentes complementos. Según sean esos grupos de palabras que acompañan al sustantivo, pueden ser sintagmas adjetivales, sintagma preposicional o sintagma nominal. A estos tres sintagmas, como acompañan a un sustantivo, le ponemos diferentes nombres. Si es un sintagma adjetival, le llamaremos adyacente. Si es un sintagma preposicional, el que acompaña al sustantivo, le llamaremos complemento del nombre. Y si a ese sustantivo le acompaña otro sustantivo, es decir, un sintagma nominal, le llamaremos aposición. Vamos ahora con los ejemplos. Por ejemplo, si a un sustantivo le acompaña un adjetivo o un sintagma adjetival, que es un grupo de palabras en cuyo interior la palabra más importante es el adjetivo, a ese sintagma adjetival le llamaremos adyacente. Por ejemplo, en el rey alto. En este grupo de palabras tenemos un sustantivo, que es el núcleo, por tanto todo es un sintagma nominal, un determinante, que es el rey, igual que hemos visto anteriormente, y un adjetivo que es alto. Ese adjetivo es un sintagma adjetival, como ya he explicado anteriormente, al que le llamamos adyacente. Si al sustantivo le acompaña un sintagma preposicional, le llamaremos complemento del nombre. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el rey de España es un sintagma nominal cuyo núcleo es rey, el determinante, y de España al empezar por una preposición es un sintagma preposicional. Un sintagma preposicional que acompaña a un sustantivo le llamamos complemento del nombre. Y el tercer complemento que puede acompañar a un sustantivo es otro sustantivo, un sintagma nominal al que llamamos aposición. Por ejemplo, en el rey Felipe, Felipe es un sustantivo que acompaña al sustantivo rey. Por tanto, le llamaremos sintagma nominal aposición. Vemos ahora un ejemplo de cómo analizar un sintagma nominal al completo.
En este grupo de palabras, Felipe, el alto rey de España, el núcleo, la palabra de la que se dice todo lo demás, es Felipe, que es un sustantivo. Por tanto, nosotros ya sabemos que todo el grupo de palabras será un sintagma nominal. ¿Qué se dice de Felipe? Pues de Felipe se dicen varias cosas. Primero, que es rey, por lo tanto un sustantivo, el alto rey de España. Un sustantivo, un sintagma nominal que acompañaba a otro sustantivo, si os acordáis, se llamaba aposición. A este sustantivo le acompaña, además, el determinante el. Luego le acompaña un adjetivo. Ya sabéis que un adjetivo que acompaña a un sustantivo se llama adyacente. Y además, al sustantivo rey le acompaña un sintagma preposicional, porque empieza por preposición. Un sintagma preposicional que acompaña a un sustantivo es un complemento del nombre. Y así tendríamos todo nuestro sintagma nominal analizado correctamente. Ahora practica tú. Intenta analizar estos tres sintagmas nominales. Aquí tienes la respuesta del ejercicio anterior. El segundo sintagma que vamos a estudiar es el sintagma adjetival. El sintagma adjetival, como bien dice su nombre, es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. A ese adjetivo también pueden acompañarle, igual que pasaba con el sustantivo, otro tipo de elementos y complementos. ¿Creéis que el determinante puede acompañar al adjetivo? No, ya que un adjetivo con un determinante pasaría a ser un sintagma nominal, ya que sería un adjetivo sustantivado. Delante del adjetivo podríamos tener un sintagma adverbial, que siempre será un adverbio de cantidad y al que le llamaremos modificador. Veamos un ejemplo. En el grupo de palabras muy guapo, la palabra más importante es el adjetivo guapo. Por tanto, ya sabemos que este grupo de palabras será un sintagma adjetival. Y muy es un adverbio de cantidad que acompaña a su vez al adjetivo guapo. Por tanto, podremos decir que es un sintagma adverbial modificador. Como complemento, el adjetivo solo puede llevar un sintagma preposicional, es decir, un grupo de palabras que empieza por preposición y al que llamaremos complemento del adjetivo. Vemos ahora un ejemplo. En el grupo de palabras muy guapo de cara, tenemos que el núcleo es un adjetivo, por tanto es un sintagma adjetival. Muy es un adverbio que acompaña al adjetivo, por tanto es un sintagma adverbial modificador. Y luego tenemos un sintagma preposicional, porque empieza por la preposición de, que acompaña también al adjetivo. Por tanto, le llamamos sintagma preposicional complemento del adjetivo. Practica tu análisis de sintagmas adjetivales con estos tres ejemplos. Aquí tienes la solución a los tres anteriores ejemplos. El tercer tipo es el sintagma adverbial. Es un grupo de palabras cuyo núcleo o palabra más importante es el adverbio. Este sintagma adverbial, como ya he dicho, tiene como núcleo el adverbio y funciona exactamente igual que el sintagma adjetival. Le pueden acompañar un sintagma adverbial, siempre que sea de cantidad, le llamaremos modificador, y como complemento un sintagma preposicional al que llamaremos complemento del adverbio.
Veamos un ejemplo. Ejemplo, muy lejos de mi casa. Tenemos un adverbio que es el núcleo del grupo de palabras. Por tanto, ya sabemos que este grupo de palabras es un sintagma adverbial. Tenemos muy, que es un adverbio de cantidad que acompaña a un adverbio, por tanto le llamamos sintagma adverbial modificador. Y después tenemos un sintagma preposicional que empieza por la preposición de, que también acompaña al adverbio, por tanto le llamamos sintagma preposicional complemento del adverbio. Practica el sintagma adverbial analizando estos 3 sintagmas. Aquí tienes las respuestas al ejercicio anterior. Vamos ahora con el último sintagma que vamos a ver en este repaso. Es el sintagma preposicional. Ya hemos visto en los anteriores sintagmas que un sintagma preposicional es cualquier grupo de palabras que está precedido por una preposición. A esa preposición le vamos a llamar nexo. Este sintagma es un poco especial ya que la preposición no es el núcleo del sintagma, sino que es, como ya hemos dicho, el nexo. A ese nexo le sigue otro sintagma, que puede ser cualquiera de los existentes, un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o incluso un sintagma verbal. Veamos el ejemplo. En el sintagma de mi casa, vemos que hay una preposición, por tanto, le llamamos sintagma preposicional. A esta preposición, como ya hemos dicho, le llamamos nexo. Y a lo que le sigue, que es mi casa, como vemos que el núcleo es un sustantivo, pues ponemos aquí abajo sintagma nominal. Por tanto, el sintagma preposicional está compuesto por el nexo, que es la preposición, y otro sintagma, que en este caso es un sintagma nominal. Terminamos el análisis poniendo que mi es un determinante. Ya hemos estudiado los sintagmas nominales, pues ya sabemos qué hay que poner dentro de este sintagma nominal.